las 3 lunas más poderosas, a la cabeza de las fuerzas del mal. Akasa, Douma y Kokushibo son responsables de cientos de miles de personas devoradas. Han vivido demasiado aterrorizando a la humanidad, matando a demasiados pilares que no han logrado tener oportunidad de tan siquiera hacerles frente. Estas son sus historias. Las lunas crecientes parte 2. Antes de convertirse en un demonio, Akasa era conocido como Hakuji. Hakuji era un hombre joven y talentoso que vivía en la era Taisho en Japón. Era un luchador sumamente habilidoso que participaba en peleas callejeras y torneos de combate, aunque por necesidad utilizaba estas habilidades para el hurto y el robo, lo que lo llevó a una vida de crimen y de persecución continua. Pero a él no le importaba eso. Solo con llevar la comida y medicinas día con día a una de las personas más especiales para él. Este es el destino, un pequeño joven que dio la vida por aquellos que más le importaban. Akasa, cuando aún era un humano, se llamaba Akuji y desde pequeño, él enfrentó muchos problemas, puesto que no tenía una madre que lo mimara y enseñara modales y su padre estaba muy enfermo y él necesitaba constantemente una medicina demasiado cara. Para conseguir el dinero se dedicaba a robar, con tal de conseguir algo de dinero podía hacer locuras muy cuestionables, por lo que creció con la idea de que tenía que ser más fuerte, para que no pillaran robando. Para defenderse cuando le pegaran por robar, para enfrentar mejor los golpes de los juicios. A corta edad recibió 3 marcas en ambos brazos, lo que señalaba que era un criminal peligroso. Aunque solo era un chiquillo que solo quería ayudar a su padre, él siempre cuidaba a su padre cuando no estaba robando, él solo deseaba que él sanara y estuviera bien para él. Para el resto de la gente solo era un cabezote empeñado en robar, llegando a gritar en un juicio que le daba igual si le cortaban las manos, él seguirá robando con los pies con tal de mantener a salvo a su padre. Esa determinación, a pesar de ser solo un niño, era enorme. Tal era el amor que le tenía a su padre que le daba igual lo que le pasara a él. Él tenía 11 años y ya estaba marcado por sus delitos y fue desterrado. Incluso siendo tan pequeño, destacaba por su gran fuerza y resistencia a los golpes. Por este motivo le empezaron a llamar niño demonio. Pero el mundo en el que vivía estaba a punto de derrumbarse. Al volver a casa después de su tercer arresto, un aldeano le informó que su padre había acabado con su propia vida, dejándole una carta en la que se disculpaba por ser una enorme carga para él, declarando que no quería que él siguiera robando dinero y que confiaba que su hijo encontraría una mejor vida que la que él le podía ofrecer. Akuji se rompió como persona y se desató un monstruo enfurecido y agresivo que culpaba a la sociedad donde vivía. Akuji fue desterrado y, enloquecido de ira, empezó a pelear con la gente que se topaba con tal de desquitar un poco el dolor y la furia que sentía. A punto de acabar con 7 hombres con las manos desnudas siendo solo un niño, aparece un hombre que, sorprendido por ver lo que había causado, le hace la invitación de unirse a su dojo. Akuji lo rechaza y se dirige a golpearle, pues esa actitud positiva y alegre le molestaba mucho, pero este es noqueado en cuestión de segundos por ese hombre. En el momento en el que estaba inconsciente es llevado por el hombre a su dojo. Al final despierta, y después de ver su derrota la acepta y accede a quedarse allí con Kazo, que así se llamaba el hombre. Este le pidió que cuidara de su hija Koyuki, quien padecía una enfermedad y su cuerpo era muy débil y requería mucha atención. Cuando este cuidaba de ella, se vio que Akuji se reconstruyó como persona poco a poco. Mientras el tiempo pasaba, se empezaba a ver a un gentil muchacho que ayudaba a una enferma, e incluso le dio motivación y confianza de que seguiría viva y mejoraría su condición. Y, de hecho, fue mejorando poco a poco. Akuji, en aquel dojo de Soryu, con su maestro y su Koyuki, volvió a sentir la felicidad, incluso después de estar marcado por sus crímenes. Como dijo su padre en su carta, había conseguido una vida mejor. Después de un tiempo incluso se iba a casar con la hija, ya que ambos se amaban. E incluso Kazo le ofreció quedarse con el dojo. En ese momento la vida de él estaba en el punto de felicidad más alto de todos. Desgraciadamente, esto no duró mucho. Una tarde salió a visitar la tumba de su padre para informarle sobre su matrimonio y, al volver al dojo, descubrió los cadáveres de su prometida y su maestro.
Habían envenenado el pozo que usaba diariamente para vivir. Su maestro había tenido problemas con un dojo vecino, que no lo aceptaba y era el culpable de que el único discípulo suyo fuera Akuji. Sin pensárselo dos veces, destrozado y con una ira ciega por la vida feliz que se le habían arrebatado, fue a aquel dojo y acabó con absolutamente todos, incluso discípulos, de una forma horripilante. Murieron los 67 miembros de aquel dojo y solo sobrevivió una criada, que acabó enloqueciendo por la espantosa escena que había dejando. Tal catástrofe fue aquella, que durante años fue considerado una leyenda hasta acabar siendo olvidada. Después de esto, su vida vuelve a tomar un giro inesperado. Musan escuchó la tragedia sucedida y pensó que fue a causa de alguno de sus demonios, pero cuál fue su sorpresa al ver a un simple humano. Sin dejarle opción a nada, Musan obligó a convirtiendo a Akuji en un demonio, que había perdido hasta su voluntad de vivir. En ese momento nació el demonio Akasa. En su forma de demonio, su físico cambió de tal forma que su piel se volvió blanca con más rayas, su pelo negro, rojizo, y sus ojos azules, amarillos, en los que más tarde estarían el kanji 3 por ser la luna superior 3. Su personalidad cambió a una en la que sostenía que el débil moría y el fuerte lo eliminaba. Durante todos sus años como demonio buscó seguir mejorando su técnica de combate y hacerse más fuerte, aunque, al perder todos sus recuerdos de cuando fue humano, no sabía para qué quería ser más fuerte. Podemos tener esto como una curiosidad, pero, según la Luna Superior 2, Akasa nunca devoró a ninguna mujer, y esto se confirma ya que nunca luchó o peleó contra una mujer o se escuchara que se comiera a mujeres al contrario de Doume. Su primera aparición cuando el grupo de Tanjirou venció junto con el Pilar de Fuego, Rengoku Kyohurou, al único superviviente de la masacre de los lunas inferiores, contando este con gran cantidad de sangre de Musan. Estando ya los cazadores de demonios bastante desgastados por el combate contra el luna inferior, el único que pudo hacerle frente a Akasa fue Rengoku. Akasa admiraba a Rengoku por su fuerza y su espíritu de batalla y le invitó a unirse a los demonios, pero fue rechazado, puesto que sus formas de pensar eran totalmente contrarias. Rengoku se mantenía bajo los valores que le dejó su madre antes de morir: el fuerte debe proteger al débil hasta que sea fuerte, y éste, a su vez, protegerá a otros débiles. Mientras que Akasa sostenía que el débil tenía que ser eliminado por el fuerte. Después de una intensa y corta batalla, Rengoku acabó herido de muerte y Akasa huyó, puesto que el amanecer estaba cerca. Akasa vuelve a aparecer en la reunión de las lunas superiores. Allí vemos que no tiene muy buena relación con el resto de demonios, especialmente con el 2, a quien se ve que le tiene mucho odio e incluso llega a atacar. La luna superior 1 se lo tomó como que él no respetaba la jerarquía y respondió cortándole con su ketane. Tras esto, Akasa se nota molesto, probablemente porque había demonios más fuertes que él. Después de la aparición de Musan en el territorio de los cazadores de demonio, cuando quedó atrapado e invocó algo así parecido a una casa gigante donde se encontraban sus demonios, volvimos a ver a Akasa. En esta ocasión se encontró con Hiyu y Tanjirou, que lucharon sin descanso contra él. En su primer encuentro con Tanjirou, declaró que él solo era un debilucho y su vida no tenía valor. Tras una charla con él en la que le elogiaba por haber mejorado tanto en tan poco tiempo, comienzan a charlar sobre los últimos momentos de Rengoku. En esto Hiyu había sido mandado a volar y aún no había aparecido. Él decía que elogiaba a Rengoku por su gran habilidad, pero Tanjirou señaló que solo estaba hablando mal de él y, repitiendo unas palabras que a él le sonaban de algo, la ira se adueñó de él. Tanto fue así, que llegó a golpear al aire, donde vio una figura de sus recuerdos y matar a Tanjirou era ahora una necesidad para él. Habiendo vuelto ya Hiyu, la intensa batalla siguió, pero los cazadores simplemente no podían hacer nada para vencerle. Finalmente, Tanjirou descubrió la brújula de Akasa y, recordando su conversación con Inosuke sobre que, antes de recibir un golpe, sentía un cosquilleo en aquella zona que sería golpeada, la conversación de Akasa y Rengoku sobre el espíritu de batalla y el territorio supremo, y unos recuerdos junto a su padre, ideó el plan y la técnica para cortarle la cabeza sin que él sintiera nada. Para esto, debía eliminar su instinto asesino y así, Akasa no podría sentir su golpe con su brújula.
con la cabeza ya cortada y desintegrada, se resistía a morir. Viendo así lo arraigada que tenía la idea de tener que ser más fuerte. ¿Pero por qué tiene que ser más fuerte? ¿Por qué más iba a luchar? En este momento, él recuerda su vida de humano, junto con su padre, su prometida y su maestro, a quien pertenecían las palabras que Akasa escuchó en Tanjiro y la figura que golpeó en el aire. El cuerpo de su amada apareció ante él, tocándole y diciéndole que ya había hecho suficiente, que lo dejara. En aquella parte de la cara que ella había tocado empezó a recobrar su apariencia humana, su pelo negro y sus ojos azules, desaparecido las rayas y volviendo a piel a una tonalidad normal. Asimismo, veía a Muzan, mandándole a seguir luchando. Finalmente él se decantó por su amada. Volviendo en sí en el campo de batalla, preparó un ataque que Tanjiro pensó que iba para ellos, pero antes de lanzarlo, él sonrió y se autoatacó, destruyendo su cuerpo y poniendo fin a su vida. Douma, en su vida humana, era un talentoso artista en la era Edo de Japón, conocido por sus habilidades con el pincel y su capacidad para crear obras de arte asombrosas. Sin embargo, su mente estaba atormentada por una profunda oscuridad y nihilismo, lo que lo llevó por un camino de decadencia moral y espiritual. Incluso desde niño presenció la muerte de sus padres, y en vez de llorar por ellos, se enojó porque dejaron todo sucio al momento de sus muertes. Creció siendo artista, y en un giro fatídico del destino, él se encontraría con Kibutsuji Muzan, quien le ofreció el poder de la inmortalidad a cambio de su humanidad. Douma, consumido por su desesperación y su sed de poder, aceptó la oferta y fue transformado en un demonio. Su talento para la cacería era tal, que en pocos años terminó en las 12 lunas demoníacas como la quinta creciente, donde encontraría a Hyutaro y su hermana para convertirlos en demonios. Pronto lograría sobrepasar a Akasa la tercera creciente. Como la segunda luna creciente, Douma exhibió habilidades sobrenaturales impresionantes. Su dominio del veneno y su fuerza física lo convirtieron en una fuerza imparable en el mundo de los demonios. Sin embargo, su verdadera naturaleza era aún más aterradora. Douma disfrutaba infligiendo sufrimiento a otros, encontrando placer en la agonía de sus víctimas. Esta es la historia de la luna más siniestra y sádica de todas. Douma podría aparentar ser un individuo amistoso y carismático, pero lejos de la realidad, era un ser mortal y calculador. Bajo la creencia de que las estaba salvando de su sufrimiento, felizmente devoraba a sus seguidoras y a otras mujeres jóvenes. Si bien él podía parecer preocupado por sus camaradas, no sentía pena genuina por sus muertes, simplemente como un doble cara. Era bastante nihilista y carecía de emoción humana, admitiendo que incluso durante sus días humanos, todo el concepto de emoción era completamente extraño para él. Consciente de que esto era anormal, compensaba su corazón vacío con mentiras, aprendiendo a fingir sus emociones lo suficiente como para engañar a todos menos a los observadores más entusiastas. Se muestra que era un psicópata, que carecía de empatía incluso con sus padres moribundos, quejándose del olor a sangre que estos despedían. Además de su incapacidad para sentir emociones, también ha mostrado cantidades inhumanas de tolerancia al dolor, sufriendo de insensibilidad congénita. Douma fue un demonio que mantuvo parte de sus rasgos humanos con ligeras diferencias sutiles, destacándose su musculatura moderada, sus uñas de color azul pálido las cuales son largas y puntiagudas. Su piel de tono pálido, cejas negras y gruesas. Su cabello podía parecer plateado o rubio dorado pálido. Era más corto hacia la izquierda y el resto se extendía hacia la derecha, además diversos mechones desparejos se expandían en ambas direcciones. Parte de su cabello caía hacia adelante cubriendo parte de su frente y dejando visible tanto sus ojos como sus cejas. Solía llevar su cabello suelto y las puntas del mismo se dejaban caer por su espalda en una forma similar a una espiral. Varios han descrito que sus ojos eran increíblemente raros y hermosos, ya que, en color,
parecen estar formados por una variedad de tonos pastel arcoíris que se desvanecen entre sí mientras rodean sus iris. Esta inusual apariencia incluso hace que la gente crea en Doma. Es, según sus seguidores, un ser bendecido que puede comunicarse con los dioses. Como todas las lunas superiores, poseen el kanji en ambos ojos, en su caso el de segunda creciente, y anteriormente el de la sexta creciente que lo acredita como una de las 12 lunas demoníacas y, siendo de las 6 crecientes. Se ha demostrado que tenía varios hábitos inquietantes y perturbadores, como meterse el dedo en su cráneo, perforar un agujero directamente a través de sus sienes y luego acariciar y manipular su cerebro para estimular sus recuerdos de su larga vida con una expresión completamente serena en su rostro. Durante sus interacciones con su compañero de las lunas superiores, Akasa no mostraba reacciones negativas a sus constantes ataques físicos fatales y al hacer su cabeza estallar. De hecho, consideraba que esta es su forma de saludo personal entre dos mejores amigos. Doma incluso dio a entender que en realidad disfrutaba de estos abusos físicos como se ve cuando le preguntó morbosamente a Muzan Kibutsuji, con entusiasmo sobre qué tipo de autolesión extrema debería infligirse a sí mismo como castigo por su fracaso y nuevamente expresó su deleite por Shinobu Kocho por sus numerosos intentos de envenenarlo y matarlo. A pesar de liderar un culto, era un ateo que creía firmemente que los dioses, los budas y el más allá no existían. Creía que después de la muerte no había nada y que las personas que no podían aceptar algo tan simple eran ingenuas y tontas. Sin embargo, después de su muerte, acepta que estaba equivocado y que el cielo y el infierno realmente existen. También muestra cuál podría ser su primera emoción verdadera, una atracción hacia Shinobu Kocha a la que le pregunta, ¿así que este sentimiento es lo que llaman amor? A lo cual responde, eres linda, Shinobu. Cuando era un humano, debido a sus hermosos ojos de color arcoíris, Doma fue visto como un ser sobrenatural desde su nacimiento y fue preparado para ser el líder religioso del culto del paraíso eterno, una posición que mantiene hasta nuestros días o bueno, hasta que murió. Cuando todavía era un niño, su madre tuvo un problema mental y apuñaló a su padre hasta la muerte por tener numerosos asuntos con muchas otras discípulas del culto. Inmediatamente después, se suicidó envenenándose hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de esta serie de eventos extenuantes y sangrientos que suceden justo frente a él, Doma solo se sintió molesto por el desorden sangriento creado después y asqueado por el olor acre de la sangre, simplemente enfocándose en airear la habitación antes de que el hedor permaneciera permanentemente a los muebles. Cuando tenía 20 años, conoció a Muzan Kibutsuji que lo transformó en un demonio. En algún momento, Doma se convirtió en la luna superior 6 de las 12 lunas demoníacas. Durante ese tiempo, mientras deambulaba por el barrio rojo y se deleitaba con la carne de las geisas y otras jóvenes doncellas, tropezó con los hermanos Gyutaro y Daki, quienes estaban en la puerta de la muerte. Gyutaro había sido apuñalado por la espalda y lentamente se desangraba mientras su hermana Daki se quemaba hasta el punto de ser irreconocible. Siendo un buen tipo, Doma ofreció convertir a la pareja en demonios y salvarlos, procediendo a darle su sangre para iniciar su transformación. Los desafía a ser lo suficientemente poderosos como para ser reconocidos por ese hombre y convertirse en lunas superiores en las 12 lunas demoníacas. En algún momento, Doma se convirtió en Upper Moon 2, superando a Upper Moon 3 Akasa, a pesar de convertirse en un demonio más recientemente que este último. 15 años atrás antes del presente del anime, Doma tuvo una breve historia con Inosuke Hachibira y su madre. Esta mejor explicada en la historia de Inosuke que dejó en los comentarios, junto con la de Kana Kocho. Su madre, Kotoa, escapó de su hogar, debido a su terrible pareja que abusaba de ella y la maltratada se escapó una noche de allí con su pequeño hijo Inosuke y encontró refugio en el culto del paraíso eterno. Aunque Doma la consideraba una estúpida, su belleza y su talento para el canto lo terminaron convenciendo a Doma de no consumirla y simplemente dejarla vivir su vida. Sin embargo, ella descubrió que estaba devorando a otros seguidores y huyó del templo con Inosuke en sus brazos. Antes de que pudiera ser exterminada por Doma, arrojó a Inosuke de un acantilado a un río con la esperanza de que sobreviviera. Doma pronto los alcanzó y procedió a acabarla rápidamente.
Con la fortuna de haber nacido en la riqueza, en un clan noble y fuerte, y digno de crecer como uno de los espadachines más grandes de todos los tiempos. Su destino demostraba la grandeza, y él así lo creía, que él sería el mejor de todos. Pero la vida le daría un duro golpe de la realidad con su hermano gemelo Yoriichi. Esta es la historia de quien fue el pilar de la luna, y se convirtió en el demonio más poderoso de todos. Michikatsu Tsugikuni. Cuando aún era un humano era conocido como Michikatsu Tsugikuni. Kokushibo nació durante la era Sengoku hace unos 500 años. Cuando era humano recién nacido, lo nombraron con el nombre Michikatsu Tsukiguni. Él nació como gemelo mayor de su hermano Yoriichi Tsugikuni, pero su hermano Yoriichi nació con una especie de marca en el rostro, causando incertidumbre en las personas que lo veían. Él no nació con una marca así, aparte en esa época, los gemelos eran mal vistos y eran percibidos como fenómenos capaces de causar mal fortuna a todos a su alrededor. Yoriichi nació sordo y ciego o eso creyeron todos al principio. Su padre intentó matar a su hermano Yoriichi al nacer, pero su madre aún recién aliviada lo impidió. Su padre aceptó a regañadientes pero con una condición muy clara y estricta. Cuando Yoriichi cumpliera los 10 años de edad sería llevado a un templo para convertirse en monje, mientras que Michikatsu sería preparado para ser el sucesor y jefe de su familia. Gracias a estos acontecimientos el crecimiento de ambos hermanos fue muy diferente. Yoriichi por órdenes de su padre creció encerrado en una habitación separada y un poco alejada de la casa principal, mientras que Michikatsu era mantenido en la alcoba principal y bien atendido y él tenía estrictamente ver a su hermano Yoriichi, pero un impulso de hermano lo motivó a ver a escondidas de su padre a su hermano a quien seguía pensando que era sordo desde ya que no decía ninguna palabra desde que nació. Michikatsu observaba desde lejos que él era muy apegado a su madre, al punto de pegarse siempre al costado de ella. En algún momento él le entregó a su hermano una flauta como regalo que Yoriichi conservaría como si de un tesoro se tratara. La flauta la hizo Michikatsu con madera tallada. Un día mientras entrenaba con su instructor personal teniendo 7 años, notó que Yoriichi los observaba con sus ojos brillando y por primera vez en su vida, Yoriichi habló y sonrió al ver a su hermano practicar con su maestro sus habilidades como espadachín. Algo que sorprendió a todos ya que pensaban que había nacido con sordera, en toda su vida no le habían escuchado una sola palabra. Lo primero que dijo fue que algún día sería tan buen samurái que sería el segundo samurái más fuerte, solo por detrás de su hermano Michikatsu. Sin embargo, Michikatsu desestimó este sentimiento, ya que él sabía que Yoriichi sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años. El instructor escuchó lo que Yoriichi dijo y decidió seguirle la corriente a Yoriichi, mostrándole una postura de kendo simple. Le dio una espada de madera para ver qué podría hacer Yoriichi esperando que se cayera al primer intento pero inesperadamente, Yoriichi comenzó a atacar después de asumir esta postura, lanzando 4 golpes extremadamente rápido contra el hombre, tomando por sorpresa al hombre que no vio los ataques y cayó desmayado de los golpes consecutivos y sorprendiendo a su hermano, quien, a pesar de su entrenamiento, nunca había podido asestarle un solo golpe al instructor. Sin embargo, Yoriichi tenía una cara de caída y él no logró soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en un samurái, tirando la espada de madera allí mismo y retirándose del campo. Michikatsu a menudo le preguntaba cómo se las arregló para golpear al hombre y Yoriichi como pudo le describió lo que era una forma temprana de una respiración, cosa que hasta este momento no existía, pero en lugar de hablar sobre la espada y continuar entrenando, él felizmente le dijo a Michikatsu que preferiría jugar Sugoroku y volar cometas con él, en vez de pelear dejando a Michikatsu decepcionado. Aunque de tanto preguntarle, una vez Yoriichi mencionó que antes de tomar una postura, respiró profundamente, examinando su alineación ósea, contracción muscular y flujo sanguíneo, lo que implica una forma temprana de la respiración del sol que Yoriichi crearía más tarde. Esta conversación hizo que Michikatsu se diera cuenta de que, para Yoriichi los cuerpos de los seres vivos eran como si fueran transparentes, lo que le hizo perseguir el dominio de la espada con una renovada intensidad. Mientras Michikatsu estudiaba la espada, empezó a sentir envidia de su hermano, quien sentía que estaba desperdiciando su talento físico natural. También temía que, ahora que su padre probablemente sabía sobre el inmenso potencial de Yoriichi, cosa que sí sucedió gracias al instructor que le contó sobre esto a su padre, este decidió cambiar los roles. Él sería el enviado al templo en lugar de Yoriichi. Yoriichi también reconoció esto y la noche en que su madre finalmente sucumbió a su enfermedad falleciendo,
él llegó a la habitación de Michikatsu a las 3 de la mañana para contarle la noticia a su hermano y despedirse de él, ya que planeaba ir al templo antes de que su padre pudiera hacer de Yoriichi el nuevo sucesor de la familia, ya que él no deseaba algo para lo que no fue preparado, como él. Yoriichi le agradeció a su hermano por darle su amor y apoyo a escondidas, él cariñosamente sostuvo la flauta que Michikatsu le había dado antes. Michikatsu, sin embargo, estaba irritado, preguntándose cómo Yoriichi podría atesorar una flauta que ni siquiera podía tocar sintonizada, y vio a su hermano partir sin decir nada. Sus celos por su hermano solo aumentaron cuando leyó el diario de su madre después de su muerte, lo que reveló que Yoriichi sabía todo sobre la enfermedad de su madre desde que moriría y la creciente debilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Dándose cuenta del por qué Yoriichi siempre estaba apoyándola cuando caminaba, no era que estuviera apegada siempre a ella, sino que la ayudaba a caminar. A partir de entonces, Michikatsu se resintió con Yoriichi, de quien se dio cuenta de que no solo era un superdotado físicamente, sino también un genio y amable niño. 10 años después, Michikatsu logró casarse y tuvo hijos, convirtiéndose posteriormente en un poderoso samurái. Una noche, un demonio los emboscó atacando su campamento, asesinando a todos sus hombres y aunque Michikatsu se defendió no logró ganarle al demonio cuando estaba a punto de matarlo, Yoriichi hizo su aparición salvando su vida y asesinando al demonio en un solo segundo. Es entonces que reveló que en lugar de ir al templo, dedicó los siguientes 10 años de su vida a convertirse en cazador de demonios, lamentando no haber podido llegar a tiempo para salvar a sus subordinados. Michikatsu vio esto y lo poderoso que ahora era su hermano. Entonces, decidió seguir a su hermano, abandonar a su esposa e hijos y dedicarse a cazar demonios siendo entrenado por su hermano, Yoriichi. En ese momento, aprendió a utilizar técnicas de respiración aprendiendo a manejar su propio estilo de respiración con recomendaciones de Yoriichi. Siendo su hermano, el único usuario conocido de la respiración del sol, la respiración original. Michikatsu aprendió su propio estilo de lucha que era una variación del estilo de su hermano, la respiración de la luna, la segunda respiración más poderosa de todo Kimetsu no Yaiba. Con ello él acabaría uniéndose al cuerpo de exterminio de demonios. Durante ese tiempo, él entrenó arduamente con un usuario de la respiración del viento y mejoró sus habilidades entrenando a su lado. Eventualmente terminó desarrollando su propia marca de cazador la cual era similar a la de su hermano, sin embargo, el precio por desarrollar esa marca era alto y él lo había notado. Todos aquellos que la desarrollaban, morirían a los 25 años causando que tuviera miedo de morir por lo que al final, desesperado por el miedo a morir por la marca, una noche se encontró cara a cara con Musan Kibutsuji quien le hizo el ofrecimiento de convertirse en demonio a cambio de salvar su vida. Musan logró sentir que Michikatsu le tenía miedo a la muerte y un gran resentimiento a una persona. Ante la idea de la muerte, Michikatsu aceptó ser el demonio de Musan bajo sus condiciones. Musan encantado acepta ya que era lo único que le faltaba a un demonio que usará las respiraciones. Con esto él se convirtió en un demonio cambiando su nombre a Kokushibo. Al ser un usuario de técnicas de respiración, su transformación completa tardó aproximadamente 3 días. Eventualmente él se convierte en un demonio abandonando a los cazadores, dejando en aprietos a la persona que lo metió. Y después volverse una de las 12 lunas demoníacas ostentando durante siglos su posición como la primera luna superior sin cambiar de puesto. 60 años después de haber renunciado a su humanidad y transformarse en demonio, Kokushibo tendría un inesperado reencuentro con su hermano gemelo menor Yoriichi, el cual ya había envejecido mucho, al punto de verse muerto en vida. Pero Yoriichi le ofreció sus condolencias por el hecho de que Kokushibo ahora es un demonio y que ahora era su deber matarlo. Kokushibo observó a su hermano y solo lo vio con pena por verlo así, pero Yoriichi adopta una postura de ataque y luego de un simple segundo lo supera completamente sin darle tiempo de reaccionar, incluso cortándole la garganta junto a mucho daño en su cuerpo. Kokushibo en ese momento recuerda su pasado juntos, gritando con enojo como los dioses siempre le sonrieron y como él fue bendecido con la habilidad de otro mundo como espadachín, incluso dejándolo vivir hasta la vejez mientras que todos los demás individuos marcados morirían a la edad de 25 años. Miedo que él tenía sobre esa marca pero Yoriichi está completamente vivo a esta edad. Pero, antes de que Yoriichi tuviera la oportunidad de cortarle la cabeza a Kokushibo y él sin tiempo de reaccionar, acobardado por su eminente muerte pero Yoriichi se queda de pie sin hacer movimiento alguno. Observa fijamente cómo su hermano murió de vejez sin terminar con su vida.
Del enojo descuartiza el cuerpo de su ahora fallecido hermano, aunque su hermano ya era un anciano y él ya había consumido demasiados humanos, no era rival para él y él en realidad sí estaba a punto de ser exterminado por Yoriichi. Mientras lo partía vio cómo cortó a la mitad la pequeña flauta que él mismo le había regalado. Él la miró y lágrimas salieron de sus ojos mientras lo maldecía y veía que su hermano siempre estuvo con ella, cuidándola. A medida que avanzaba el tiempo, Kokushibo enfrentó a incontables cazadores de demonios venciendo uno a sus oponentes y, posiblemente, acabaría devorando sus cuerpos. Aproximadamente unos 300 años antes del presente, Kokushibo enfrentó a un cazador de demonios con una habilidad similar a la de Genya que podía devorar demonios para mejorar su propia fuerza. Está implícito que la habilidad de este cazador de demonios no era tan adaptativa como la de Genya dado que Kokushibo lo mató simplemente cortando su torso en dos. Después de eso en el presente él tenía una relación compleja con su pasado humano, ya que muestra algo de calidez hacia su descendiente, Muichiro Tokito, elogiando sus habilidades y resolución, y se empeña en convertir a Muichiro en un demonio para salvar su vida. Al mismo tiempo, se refiere a Muichiro y sus habilidades como el resultado natural de la transmisión de sus células. Como resultado, no está claro si tiene algún apego verdadero o si es el resultado de un desproporcionado orgullo narcisista. Ver a los dos hermanos asesinos de demonios, Sanemi Shinasugaba y Genya Shinasugaba, lo pone nostálgico por su hermano y él cuando eran cazadores de demonios. En su lucha contra Sanemi le hizo recordar el duelo contra un antiguo compañero Pilar del Viento cuando intentaba mejorar sus habilidades junto a él. En su duelo contra Yomei y Mejima, sus bromas sugieren un miedo a la idea de la muerte. Cuando aparecen las marcas de Yomei, Kokushibo lamenta preventivamente la pérdida de un luchador talentoso y lo insta a convertirse en un demonio para continuar perfeccionando sus habilidades. Parece genuinamente sorprendido cuando Yomei rechaza con enojo su oferta y llama patética su mentalidad. Probablemente, como resultado de su complejo de inferioridad y su inmenso deseo de fuerza, Kokushibo siente temor ante la posibilidad de sufrir una derrota, tanto que se vuelve cada vez más agresivo y agitado cuando lo acorralan. Evidencia de ello es el grado de agresividad en sus ataques cuando está en esa situación y el uso de su poder demoníaco. Durante su batalla contra los pilares, se da cuenta del alto precio que tuvo que pagar por la fuerza que tanto deseaba, convirtiéndose en un horrible monstruo lejos de su sueño idealizado de un samurái fuerte como su hermano, que simboliza cuánto sus ambiciones profundas y el resentimiento lo han deformado de la peor forma. Más tarde, después de su muerte, se lamentó mucho y se arrepintió de las elecciones en su vida y comenzó a preguntarse abiertamente si el camino que había recorrido era realmente el correcto, recordando que jamás sería un verdadero samurái, no como su hermano siempre fue hasta el final.